si lo habrá dicho, pero los trabajos prácticos, ¿qué hay que hacer con eso? ¿Todavía nada? Los trabajos prácticos que puse son los que Sí. vamos a ver ahora, ¿no? Les Ah, dije esto, o sea, que si los querían ir mirando y querían ir haciendo, que vayan haciendo, y no los vamos a ir haciendo próximamente. Pero no son bueno, para muchas entregar, son gracias. para hacer, son para hacer. Porque puse la práctica 1 y puse la 2, creo. Sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, sí, ¿qué dice acá? Ujú. ¿Alguien para entrar? Bueno, vamos a ver, ahora vamos a empezar con la unidad 5. En la 4 quedaron varias cosas pendientes, pero las vamos a ver con la práctica, esas cosas que están pendientes. Porque una de las cuestiones pendientes son las construcciones con regla y compás, algunos teoremas, bueno, eso lo vamos a ver con la práctica. Ahora estamos diciendo algunos conceptos, ¿no? Algunas definiciones, algunas propiedades. Bueno, después vamos a revisar todo otra vez con la práctica. Un tema muy importante para esta unidad es tener bien en claro el concepto de proporcionalidad. Ustedes seguramente en la secundaria lo estudiaron, así que bueno, lo vamos a repasar. En primer lugar hablamos de proporcionalidad. Para hablar de proporcionalidad tenemos que hablar de razones, en primer lugar. Y se define razón entre dos números, A y B, con B distinto de 0, al cociente entre ellos, A sobre B. Por ejemplo, la razón entre 2 y 8 es 2 octavos, o 2 dividido 8. Entre 2 y 0 no se define. Al primer número, al número A lo llamamos antecedente, al B consecuente de la razón. Por ejemplo, antes cuando estaba esa propaganda, 9 de cada 10 odontólogos recomiendan Sensodine, ¿no? Bueno, esa es una razón. 4 de cada 8 personas dijeron que tal película era muy buena. 8, 4 de 8, y eso se escribe matemáticamente 4 octavos. La diferencia es el conceptual, no es cómo se escribe. Aparte, una fracción, en una fracción, el denominador y el numerador y el denominador, son números enteros, con el denominador distinto de 0. En cambio, en una razón puede ser cualquier número, antecedente y consecuente. Cada 300 gramos de, no sé, de gelatina, colocamos 2,5, no sé, cucharada de vasos de agua. Entonces, bueno, una proporción es una igualdad de dos razones. O sea que si dos razones son iguales, forman una proporción. Tenemos ahí ya 4 números que intervienen. Porque como son dos razones, en cada razón hay dos números. Es una proporción que es una igualdad de dos razones, hay 4 números. O sea que, dados 4 números en un cierto orden, A, B, C, D, con B y con D distinto de 0, se llama proporción a la igualdad de las razones A sobre B y C sobre D. O sea, A es a B y se lee así, ¿no? A es a B como C es a D. Como yo puedo decir 1 es a 2, como 5 es a 10. Nosotros usamos muchísimo la proporcionalidad en la vida cotidiana, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá acerca de las proporciones? Entonces tenemos cuatro números, ¿no? Para una proporción. Vamos a compartir acá
Ay, no te puedo creer, me olvidé de abrir el GeoGebra. Qué garrón. Yo sabía que algo me estaba faltando. Esperen que voy a abrirlo, pero va a tardar un ratito. Bueno, bueno, ya cuando está. No, esto no. Esto no voy a dañar esto. Esperen que no puedo volver a ver. Ahí. Bueno, para que mientras tanto le comparto la pantalla del Word. Mientras se abre el GeoGebra. No, no, esto no. Ahí está. Entonces dijimos esto, ¿no? La razón entre dos números A y B, en este caso 2,3 y 7 es 2,3 sobre 7. ¿Eh? Y ya cuando tenemos una proporción tenemos 4 números dados en un orden. En este caso 12, 20, 24 y 40. 12 es a 20, como 24 es a 40. Una propiedad fundamental que se dan las proporciones es que, no les dije, estos dos números, el 12 y 40, son los extremos. Son extremos de la proporción. Y los otros dos se llaman medios. 20 y 4. 20 y 24. Si los multiplicamos a los extremos, y multiplicamos los medios, vamos a ver que nos da el mismo resultado. Si hacemos 12 por 40, nos da lo mismo que hacer 20 por 24. Esta propiedad es justamente la propiedad fundamental de las proporciones, que dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Nosotros en la vida cotidiana, bueno, constantemente, ¿no? Cuando tenés una receta para hacer determinada cuestión y querés duplicar uno de los ingredientes, duplicas los demás. Hay muchísimos problemas que tienen que ver con la proporcionalidad. Un caso particular de la proporcionalidad es el porcentaje. El porcentaje es un caso de proporcionalidad. Entonces ustedes cuando en la secundaria quieran dar porcentaje, primero hay que dar proporcionalidad. En el caso del porcentaje, uno de los extremo es 100. Entonces comparamos la proporción a otra donde uno de los extremos, o el consecuente de esta razón, es 100. Acá, bueno, si queremos hallar el valor de X, de un elemento que falte en la proporción, se fue mucho. Ay, perdón, voy a buscar agua, si no me toser hasta mañana.
Por ejemplo, acá, que no conocemos cuál es este valor, pero sabemos que el producto de los extremos es igual al producto de los medios, x por 35 es igual a 7 por 5. 7 por 5, 35, por eso nos da 1, ¿no? 1 por 35 nos da 35. Acá es lo mismo. Tengo que hacer 13 por 14, eso va a ser igual a 2 por x. O sea que x va a ser igual a 3 por 14 dividido 2, que nos da 21. 3 por 14 es 42, dividido 2, 21. Y así encontramos el elemento en la proporción. Bueno, ¿a qué viene todo esto? A ver si ya tenemos al GeoGebra. Sí, lo tenemos. Bien. ¿A qué viene todo esto? Que, bueno, justamente toda esta unidad que vamos a ver va a tener que ver con las proporciones. No entre números, sino entre segmentos. Entonces vamos a hacer algo ahora en GeoGebra. ¿Qué va a hacer? Enunciar un teorema muy importante, como es el teorema que nos va a dar luz a todo lo que veamos en esta unidad. Este teorema es el teorema de Tales. El teorema de Tales, vamos a tener un sistema de paralelas. Vamos a hacer paralelas. Y dos rectas que las cortan. La intersección de cada una de estas transversales con las paralelas son puntos, básicamente. Están acá. Y la intersección de la otra transversal con cada paralela también nos va a determinar puntos. Si pensamos en estos puntos como extremos de segmentos, acá voy a cambiar el nombre, voy a poner J'. Este vamos a poner C'. Este K'. L'. ¿Qué pasó? O sea que cada transversal corta a las rectas paralelas en estos puntos y la otra en otros puntos. Bueno, lo que va a decir Tales es que la razón entre dos segmentos cualesquiera de esta transversal y la razón entre sus, digamos, correspondientes a una otra van a formar una proporción. Que esos cuatro segmentos van a proporción. ¿Cuáles cuatro? Cualesquiera, por ejemplo. El segmento JC es al segmento CK como, y ahí viene la proporción, J', C' es AC', K'. No quiere decir que el segmento JC mida lo mismo que J', C'. No, no quiere decir eso.
Pero sí que si yo hago la división o la razón entre este segmento y este, nos va a dar el mismo número que hacer la razón entre este y este. Entre este y este segmento. O bien, por ejemplo, podría tomar el JL es CL como J', L' es a C', L'. O sea, los mismos los dos segmentos que yo elijo acá, bueno, tengo que buscar sus correspondientes acá, que serían los segmentos que tienen los extremos, por extremos, los puntos en que cortan las mismas paralelas que usé para estos segmentos que estoy eligiendo en esta transversal, ¿no? ¿Alguna pregunta? A ver, podía medirlos, mira, a ver. Eh, distancia, longitud. Ahí está, por ejemplo, este. Vamos a medir este. Bien, entonces. Pueden tener una diferencia, por supuesto, pero es por el tema de decimal, la definición que hace hecho G. ¿Este producto cuánto nos da? O esta división podemos hacer 2,39 dividido 1,26 es igual a 3,1 dividido 1,61. Podemos probarlo así o con el producto cruzado, porque el producto de los extremos, 2,39 por 1,61 es igual a 3,1 por 1,26. Que, dicho sea de paso, es bastante la aproximación, pero quiero ver algo. Ah. ¿Ves? Mira, la recta yo no la hice pasar por ahí. Por eso, ahí estamos. Ahí estamos con este problemita que yo miraba y lo veía muy bien. Este C. Entonces, a ver si todo lo demás está bien. Tengo que sacar esto. Y lo hago de nuevo. Bueno, ahora sí, ahora está todo. ¿Cuánto nos da ese cociente? 1,89 y el otro 1,88. ¿Puede ser? Ahora voy a hacer acá con la calculadora. Ahora, escribir esto.
A ver, es mucho la que estoy haciendo, la preocupación. Mucho ya. ¿Ya? Es algo que está raro. No me doy cuenta que es. Bueno, a ver, vamos a... Esto, ¿dónde tengo para anotar? Claro, pasa que aproxima demasiado este GeoGebra, entonces no nos sirve, porque me está dando con un error de decimales, pero no mucho, ¿no? Este es 1,69 por 1,61, tiene que dar igual que 2,09 por 1,3. Pero voy a ver, lo voy a correr acá, a ver si acá me tira más cifras. Distancia. Necesito. No lo veo acá. Bueno, no importa. Igual después lo vamos a trabajar, ¿no? Lógicamente, este teorema. A ver si tengo dónde aproximar. A ver. No, no importa. No, para que con este teorema, digamos, es que vamos a usar en toda la unidad. Una primera cuestión va a ser, por ejemplo, cómo construir el cuarto segmento proporcional conocidos los otros tres. Vamos a abrir un archivo nuevo. Tenemos tres segmentos y queremos hallar el que nos falta. Porque acá, en el... Dejaré compartir la pantalla. Voy a compartir la otra. No, esta no. Esta. Bien. Vamos a construir, a ver cómo se construye el segmento cuarto proporcional. El cuarto proporcional, como les decía recién, es, dados tres segmentos, el segmento A, el B y el C, cómo hallar el segmento D. Claro, si yo tengo en cuanto a números, tengo que A sobre B es igual a C sobre D.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar B por C, dividirlo por A, y ahí me va a dar la medida del segmento D. Eso sería numéricamente. Geométricamente, con regla y compás, tiene una forma también para resolver este tema. Entonces, vamos a tener dos segmentos, 3, A, B y C, que los voy a ubicar a los dos primeros sobre una recta. Voy a ubicar el segmento, el primer segmento, que va a ser segmento AC, y consecutivo a él y alineado el CD, que sería el segundo segmento. Este es el segmento, el primero, que lo llamamos A, este es el B. Y también tenemos la medida del segmento C, para lo cual vamos a hacer una semirrecta con origen en el primer extremo, con cualquier dirección, y sobre ella vamos a ubicar el segmento C. Si yo los tengo acá en el costado, marcados a los tres segmentos, voy tomando con un compás la medida del primero, acá, desde acá hasta acá la medida del segundo, y acá el del tercero. Entonces, ¿cómo encontramos el cuarto proporcional? Bueno, trazamos la recta, en este caso FC, y paralela a esta recta, trazamos otra que pase por este extremo, por el extremo D. Trazamos esta paralela. Esta paralela con esta semirrecta determinan el otro extremo del segmento que estamos buscando. Ese extremo es G. Entonces, vamos a marcar los segmentos, este se puede. Este J sería el segmento. Este es el segmento A. Este que está acá es el segmento B. Entonces, como dije recién, son consecutivos y alineados. Este que está acá, el segmento C. Y finalmente, esos tres serían los segmentos dados. Finalmente encontramos el segmento que buscábamos, que es el X. Vamos a ver si me la dejo también la X. No, ok. No, dejamos J como era. La X usa para variables. Este es el segmento que queríamos encontrar. Entonces, ubicamos esto sobre una recta que de forma consecutiva. Con extremo en el primero hacemos una semirrecta con cualquier dirección. Y luego trazamos, ubicamos acá el tercero de los segmentos dados, trazamos esta recta y la paralela esta que pasa por este extremo. Y acá queda determinado. No va a depender de la dirección. Y vamos a usar esto. Los 51.
Ah, pues está modificando este también. No está. Este, a ver. Claro, no se va modificando este, se modifica este. Podría ser así. Ahí está. No, ahí. Ahí está. Ok. A este le hice una circunferencia de radio 3, así me queda fija esta distancia y no se me movía como yo quería mover la semirecta. Entonces, si yo muevo, tomo otra semirecta en cualquier dirección, siempre sigue teniendo la misma amplitud. El segmento. Por eso ustedes pueden tomar cualquier semirecta. Esta medida se conserva, esta también, y esta entonces va a quedar constante, no va a depender del ángulo que tenga la recta con la semirecta. Así se construye el segmento cuarto proporcional. También podemos construir el segmento tercero proporcional. En este caso, cuando tenemos un segmento tercero proporcional, tenemos dos segmentos dados. Y tenemos la razón, A es a B, como B es a X. Entonces se hace igual que la del cuarto proporcional, nada más que se repite dos veces el segundo. Sería como la construcción del cuarto, o la diferencia que son dos los segmentos dados y hay que hallar el tercero de esos dos segmentos. Pero ¿qué pasa? El segundo se repite dos veces. El tercero proporcional es así. A es a B, como B es a X. Entonces, acá pongo el segmento A, acá pongo el segmento B, acá vuelvo a poner el segmento B y busco el X de la misma manera. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Otra cosa que podemos hacer usando tales es dividir un segmento en partes proporcionales a dos segmentos dados. Entonces, supongamos que tengo un segmento AB y lo quiero dividir en proporción a dos segmentos dados. O sea que quiero hallar entonces un punto
interior a la B, tal que lo divida en forma proporcional a otros dos. Por ejemplo, los otros dos, este y este. Entonces yo quiero esto justamente, un punto en el segmento AB, tal que AM sobre MB sea igual a G sobre H. Entonces para eso voy a poner una semirrecta, también con cualquier dirección, con extremo en uno de los extremos del segmento. En esa semirrecta voy a ubicar el segmento G con el origen. El extremo, uno de los extremos de G coincide con el origen. Así que voy a hacer una circunferencia acá, entre radio, centro en A y radio G. Entonces ahí tengo, transporté el primer segmento. Ahí. Este es el segmento G. Y acá, colineal y consecutivo, el H. Bueno, acá transporté los dos segmentos. Ahora voy a trazar la recta IB. Y paralela a esta recta, vamos a trazar otra que pasa por H. La intersección de esa recta con el segmento AB es el punto que estaba buscando, el punto M. Vemos. Fíjense, estas son las dos paralelas, perdón, son las dos paralelas y estas son las dos transversales. Acá tenemos que este segmento es a este, como este segmento es a este segmento. De igual manera podemos dividir a un segmento en partes congruentes. Supongamos que yo este segmento AB lo quiero dividir en 5 partes congruentes. Esto ya lo habíamos visto también con los movimientos, pero ahí está. Quiero este segmento dividirlo en tantas partes congruentes, no en partes proporcionales a otros dos, en tantas partes congruentes. Hago una semirrecta. Y sobre la semirrecta voy a trazar segmentos congruentes, tantos como las partes en las que quiera dividir al segmento que tengo. Supongamos 5. Entonces, bueno, voy a hacer así. Circunferencia centro y radio. Le voy a dar radio 2. Radio 4. Radio 6. Radio 8. Con esto porque me da la posibilidad de GeoGebra de hacerlo. Si no, ¿cómo lo hago en el pizarrón? Sí,
tomo esta medida, o sea, hago la semirrecta, tomo una medida que tenga ganas de tomar, por ejemplo, esta. Entonces con el compás mido desde A hasta acá, bueno, después pincho acá con el compás, marco, pincho con el compás, marco, y así sucesivamente. Que son los puntos en que queda dividido el segmento. Lo voy a sacar. Finalmente lo que hacemos es trazar la recta como hicimos hoy, la recta que determinaría el último extremo, con el extremo del segmento en cuestión que nos quedó libre, y paralela a esta recta, tenemos que trazar las rectas que pasan por cada uno de estos puntos. Entonces hacemos lo que pasa por E, lo que pasa por F, esas rectas van a cortar el segmento. Y esos son los puntos que buscamos. Entonces el segmento nos quedó dividido en 5 partes congruentes. Acá en el teorema de Tales, estas son las paralelas, cortadas por estas transversales, y decíamos que esto sobre esto es igual a esto sobre esto. Como estos dos son iguales, por construcción, esto dividido esto nos va a dar 1, entonces si esto dividido esto es 1, es porque son iguales también. Y así con los demás segmentos. Nosotros habíamos estudiado la primera parte, un tema central de la geometría métrica, que son los movimientos. Que dicho sea de paso, yo no les puse la actividad de movimientos, la teórica. Ah, sí. La de movimientos sí, la que no puse es la de la unidad 3 y la de la 4. Así que esta semana, entre hoy y mañana, voy a poner esa actividad para que ustedes puedan realizar la parte teórica, como veníamos haciendo con las dos anteriores. Los movimientos son funciones, ¿no? Veíamos en los axiomas de movimiento que son transformaciones puntuales y unívocas del plano en sí mismo. Que sean transformaciones significa que son funciones, ¿no? Funciones biyectivas, van a ser funciones, se dice biunívocas, o sea, son funciones biyectivas. A cada punto del plano le hace corresponder un punto en el plano. De modo tal que conservan el tamaño, los segmentos. Aparte de conservar las relaciones de incidencia y de orden, conservan también el tamaño de los segmentos. Por eso las figuras, cuando se corresponden por movimientos, resultan ser iguales, podemos decir iguales, pero bueno, decimos que son congruentes. Congruentes quiere decir que tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Sí? Se conservan por, conserva la distancia. Por supuesto que se conserva el paralelismo, la perpendicularidad, o sea que si dos rectas son paralelas, sus homólogas o correspondientes también son paralelas, si son perpendiculares, bueno, se conserva todo. O sea que tenemos una figura acá y su homóloga es la misma figura que está en otro lugar. Diciéndolo de alguna manera, porque en realidad no usamos la palabra iguales,
no tanto por la geometría, sino por la teoría de conjuntos, que dice que dos conjuntos son iguales y tienen los mismos elementos. Como las figuras geométricas son conjuntos de puntos, un triángulo que está en un lugar tiene unos puntos. Un triángulo que está en otro lugar tiene otros puntos. Entonces no son dos conjuntos iguales porque tienen distintos elementos. Por eso es que usamos la palabra congruente. Pero como abuso del lenguaje no puede decir igual. Pero hay que tener la precaución de, digamos, también seguir la teoría de conjuntos, que es la que usamos, lógicamente. Bueno, esas transformaciones no son las únicas, hay muchas transformaciones más. Esas son las primeras que estudiamos y súper importantes. Ahora vamos a estudiar otra transformación que es la homotesia. Vamos a hacer uno nuevo. Para la homotesia, nosotros para los movimientos necesitamos determinados datos. O sea, si estamos hablando de una simetría central, necesitamos saber cuál es el centro de simetría. Una vez que uno ya sabe cuál es el centro de simetría central, podés de cada punto decir cuál es su homólogo. Si estamos hablando de una simetría axial, necesitamos conocer el eje. Incluso si conocemos dos puntos que se corresponden a una simetría axial, lo podemos encontrar, porque el eje es mediatriz del segmento que yo determino. Pero bueno, el eje, necesitamos el eje. En el caso de la traslación, necesitamos los dos puntos también que se corresponden por la traslación, o el vector. Y en el caso de la rotación, necesitamos el centro de rotación y el ángulo de rotación, el ángulo orientado, ¿no? Entonces, con estos elementos vamos definiendo los distintos movimientos, con estos elementos. Para la homotesia, que es una transformación, no es un movimiento, es una transformación, también vamos a necesitar dos elementos. Un punto, que es el centro de homotesia, y un número real positivo, que es la razón de homotesia. Vamos a ponerle centro. Se puede llamar A, pero bueno. Entonces, yo tengo el centro. Por definición, el homólogo de O es O mismo. Así. Homotesia. El centro O y razón R del punto O es O. Eso por definición. Es un cero, ¿no? O mayúscula. De otro punto, o sea, a O le corresponde O, por esa transformación, esa función. A otro punto del plano, por ejemplo, A, le va a corresponder un A'. La cuestión es dónde está A'. Entonces, para eso, en la homotesia no solo me tienen que dar el punto O, también me tienen que dar un número real positivo. ¿No? O sea que yo quiero hacer, por ejemplo, la homotesia de centro O y razón 2. Entonces tendré que poner H, O, 2. Cerrar el paréntesis del punto A. A' se va a encontrar en la semirrecta de origen O que pasa por A. Y la razón OA' sobre OA es R. OA' sobre OA es R. También por definición. Entonces supongamos si es razón 2, entonces el segmento OA' sobre OA me tiene que dar 2. Entonces A', para encontrarlo,
Circunferencia, centro y punto. A ver, centro y radio si tengo suerte. El centro y radio 2. Oh. Ahí está. Ese es A'. ¿Cómo lo hago con el compás? Y con el compás tengo el punto O, tengo el punto A, hago la semirrecta, mido la distancia entre O y A, y hago 1, 2. Entonces, OA', en este caso, es el doble de OA. ¿No? Yo tengo otro punto. B, hago la semirrecta de origen O que pasa por B. Entonces B' va a estar al doble de distancia que está B de O. OB' sobre OB me tiene que dar 2. O sea que OB' es el doble de OB. Voy a hacer centro radio 2. Ahí está. Y acá tenemos el otro. Nos tenemos un segmento. El segmento, por ejemplo, AB, se transforma en A'B'. ¿Cómo? OB' sobre OB me da 2 y OA' sobre OA también me da 2, por definición. 2 en el sentido de que estoy usando como ejemplo el número 2, pero en general usamos R, ¿no? Entonces, OA' sobre OA es igual a R. OB' sobre OB es igual a R. Este es el recíproco del teorema de Tales. Cuando eso sucede, decimos que las rectas son paralelas. Si eso se da también, si se cumple la proporción, las rectas son paralelas. O sea que los segmentos homotéticos resultan ser paralelos por la homotesis. Vamos a tomar otro punto cualquiera, punto C. Ahí está. Vamos a hacer la semirrecta. Dos C es el radio de esta circunferencia. Este es C'. Bueno, lo vamos a sacar. Entonces, si por ejemplo tengo un triángulo BAC, su homotético es B', C', A'. Esos triángulos son homotéticos. Los lados que se corresponden son paralelos y los segmentos que se corresponden van a ser proporcionales. El segmento B', A' sobre el BA también es igual a la razón de homotesis.
La homotecia se define para un número real positivo, pero también se extiende la definición por convención para un número negativo. En tal caso, si la razón es negativa, el punto homólogo no se encuentra en la misma semirrecta, sino en la semirrecta opuesta. Semirrecta opuesta, la cual se encuentra el punto A. Si R es positivo, que es la definición, el punto homólogo se encuentra en la semirrecta con origen en el centro de homotecia que contiene punto original. Si R es negativa, por convención se va a tomar R negativa, pertenece a la semirrecta opuesta. Si yo tengo que encontrar A' y A' y R es menos 2, se va a encontrar en la semirrecta opuesta, o sea que hago la recta. Encontrar la semirrecta opuesta. A ver, vamos a hacer. ¿Dónde está? Centro. No. Ahí, acá estaría A segunda. No A segunda. El A', pero con R igual a menos 2. Esto también es A'. Porque la distancia OA' sobre OA es 2, la razón. Bueno, el menos 2 indicaría que está en la semirrecta opuesta. Esto en el caso en que sea 2, por ejemplo, la razón, pero la razón puede ser cualquier número. Puede ser, por ejemplo, 2 tercios. Vamos a hacer con 2 tercios. Ah, no. Vamos a cancelar. Quería mostrarles algo. El GeoGebra tiene el comando para hacer homotecias. ¿Dónde está? Acá. Bueno, acá está, homotecia. Cuando yo marco homotecia, me dice seleccionar el objeto. Luego el centro de homotecia y la razón. Entonces, yo quiero, el objeto va a ser este triángulo. El centro de homotecia es este. Y dice factor de escala o la razón, ¿no? 2. Y ahí está, es este mismo triángulo que ya teníamos. Los triángulos resultan tener la misma forma. De la misma forma, pero diferente tamaño. Puede tener igual tamaño. Si la homotecia es de razón 1, me queda donde está, que sería la identidad. Si es menos 1, la homotecia de razón menos 1 es la simetría central. Queda de este lado el triángulo. Mira, vamos a hacer la homotecia de este triángulo, de centro O y razón menos 1. Ahí está, hasta acá. Esta es la simetría central de este triángulo. Yo también después puedo hacer, por ejemplo, la homotecia de centro O y razón 2, me da esto. Y a este triángulo puedo aplicar un movimiento. Por ejemplo, una simetría axial. Tengo este triángulo, así lo hace con semirrecta. Ahí está. Acá está la simetría axial. Acá hice la composición de una homotecia con un movimiento y tengo este triángulo. Bueno, a las figuras que se corresponden por la composición de una homotecia con un movimiento, este movimiento puede ser la identidad, entonces puede quedar solo con la homotecia. Pero si se corresponden por una homotecia y un movimiento, decimos que esas figuras son semejantes. Las figuras que se corresponden por un movimiento solamente son congruentes, tienen la misma forma y el mismo tamaño. Las figuras que se corresponden por un movimiento y una homotecia
una homotesia y un movimiento, decimos que son semejantes. Van a tener la misma forma, pero diferente tamaño. O igual tamaño en el caso que la razón sea 1 menos 1. ¿No? Y si, por ejemplo, quiero hacer la homotesia de razón vamos a poner la homotesia de centro O y razón 2 séptimos. Entonces, en el punto O, y un punto cualquiera, quiero hacer la homotesia de un punto cualquiera, por ejemplo, el punto A, yo sé que OA' sobre OA me tiene que dar 2 tercios, 2 séptimos. Bueno, ¿cómo les parece que hacemos esto? ¿Están viendo la siesta? ¿O no? No sé. ¿No? 17 son los poquitos. ¿Cómo hacemos para que nos dé 2 séptimos? ¿Queremos razón 3? Tenemos que hacer OA, esta semirrecta, 1 medida, 2 medidas, 3 medidas. Y ahí ponemos A'. Queremos razón 1 medio, buscamos el punto medio del segmento OA. Vamos a hacer la mediatriz, este es el punto medio, acá ponemos A'. Entonces, OA sobre OA' sobre OA nos da 1 medio. ¿Y 2 séptimos? Tendríamos que multiplicar la distancia de OA por 2 séptimos. Sí, en el GeoGebra sí, ¿no? Capaz que tenemos suerte. A ver, vamos a hacerlo. Hacemos la circunferencia. Pasa que, ¿sabes qué? Yo doy clase con GeoGebra hace 2 años, pero di 28 sin GeoGebra. Entonces estoy preguntando centro y radio, a ver si nos toma 2 séptimos. 2 séptimos, no sé. OA, ¿verdad? O mayúscula. Sí, mira. Muy bien, va. Sin GeoGebra, sin la circunferencia así. Acuérdense, OA' sobre OA tiene que ser igual a 2 séptimos. O sea que para OA' tengo que tomar 2, para OA tengo que tomar 7 unidades. Lo que voy a hacer es dividir el segmento OA en 7 partes iguales. En realidad no lo voy a dividir en 7 partes iguales, voy a hacer la semirrecta auxiliar. Y esta, voy a mover un poquito para que se vea mejor. Vamos a ver acá. Y acá tendría que tomar 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 que sean iguales.
ustedes ya les digo, con un papelito o con el compás, ponen un punto cualquiera donde quieren, en esta semirrecta que tiene cualquier dirección, y marcan 1, y entonces toman con esta medida, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 segmentos congruentes voy a hacer. Lo voy a hacer acá con, como hice hoy, centro y radio. Radio 1. Radio 2. Radio 3. Todos en centímetros, una unidad, estoy tomando para cada centímetro. Radio 4. Radio 5. Radio 6. Y radio 7. Cada una de estas circunferencias me sirve para tomar estos puntos. Que ustedes ya les con el compás, hacen ese arquito, y toman esto y después pinchan acá, hacen este arquito, pinchan acá con el compás, así, así, lo cierro. Yo voy a tomar 9 puntos, el séptimo, este, y el segundo, porque dice 2 séptimos. No la razón, 2 séptimos. Acá. Voy a trazar la recta que determina este punto, el séptimo, con A. Y paralela a esta recta, voy a trazar la recta que pasa por D. Donde corta a esta semirrecta es el punto que estoy buscando, la prima. Intersección entre esta semirrecta y esta recta que encontré. Ahí está. Ese punto es la prima. ¿Cómo sé que realmente me queda 2 séptimos? La razón. Y porque yo ya sé que OA' sobre OA sobre OA', que es este segmento, sobre OA, va a ser igual por Tales de Mileto a este segmento que dice D, o D sobre OC. Como este mide 2 unidades y este mide 7 unidades, va a quedar 2, 7. Entonces, OA' es a OA como 2 es a 7 y me queda la razón que yo tenía. Entonces acá vamos a poner, entonces acá tengo el objeto, el centro y la razón, 2 séptimos. Y nos queda ahí, acá donde habíamos marcado el punto. Lo sacamos. Siempre vamos a encontrar la prima. En el caso de ser menos 2 séptimos, hacemos este procedimiento también. Después hacemos la recta y tomamos la medida OA' que encontramos de este lado y bueno, marcamos acá. Hacemos como la simetría central de esta prima. Bueno, se nos decide la matriz.
Bueno, los triángulos, cuando resultan ser semejantes, los triángulos semejantes, los, a ver, veamos, ¿no? Sí. Los triángulos que son semejantes tienen, porque en realidad las figuras que se corresponden por homotesia, conservan los ángulos miden lo mismo. Hoy teníamos dos triángulos, bueno, estos triángulos que hicimos homotéticos, después había otro que era semejante. Como tienen la misma forma, la medida de los ángulos es la misma. Y los lados son proporcionales. ¿Sí? Los triángulos que son semejantes tienen las características que tienen todas las figuras semejantes. Que los lados son proporcionales y los ángulos son congruentes. Vamos a compartir esta pantalla. Vamos a ver algunas propiedades de los triángulos rectángulos. Primero voy a decir que es el medio proporcional. Se llama medio proporcional entre dos segmentos A y B, a un segmento X que cumple esta relación que vemos acá, esta igualdad. Medio proporcional entre dos segmentos A y B es un segmento X tal que A sobre X es igual a X sobre B. Cuando nosotros queremos hallar el medio proporcional, es que no conocemos ese número. O sea, si yo quiero hallar el medio proporcional entre 1 y 4, como está ahí, yo quiero saber qué número es este, no lo conozco, sé que 1 por 4 es igual a este número por el mismo. Así que 1 por 4 es igual a X por X, que es X cuadrado. 1 por 4, 4 será entonces raíz de 4, que me da 2. Por ejemplo, el medio proporcional entre 2 y 4,5 es un número X, tal que 2 sobre X es igual a X sobre 4,5. O 2 es AX, como X es igual a 4,5. Usando la propiedad fundamental de las proporciones, 2 por 4,5 tiene que ser igual a X al cuadrado. Esto da 9. ¿Sí? X cuadrado es 9, así que va a ser 3. Ahora, vamos a ver acá unas propiedades que tienen que ver con esto que estamos diciendo. Teorema del cateto, miren. Cada cateto de un triángulo rectángulo es medio proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Cada cateto, ¿no? Un cateto y después el otro cateto. Miren, ahí tenemos un triángulo rectángulo. A ver si calor. Vamos a bajarlo esto para que se vea en la misma página. Cada cateto es medio proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Acá, ¿no? Fíjense. Este cateto, el BC, ¿qué quiere decir que sea medio proporcional? Perdón, el BA es medio proporcional, BA es medio proporcional entre la hipotenusa, que es BC, y su proyección sobre ella. ¿Cuál es su proyección sobre ella? BH. ¿Cómo podemos hacer para probar esta? Bueno, acá tenemos el otro. ¿No? El cateto AC es medio proporcional entre BC, que es la hipotenusa, y su proyección sobre ella, que es CH. ¿Cómo podemos ver eso? Ahí hay una pista. Dice que ABC y ABH son semejantes. Son triángulos semejantes. Ya con solo saber que los tres ángulos miden lo mismo, ya sabemos que son semejantes los triángulos. Es
es un criterio que se llama criterio de semejanza. Bueno, en las figuras pasa lo mismo que en cualquier polígono, ¿no? Si la medida de los ángulos es la misma, son semejantes. Acá porque podemos saber que es la misma la medida. Por ejemplo, el triángulo ABC y el ABH y este. ¿Por qué tienen la misma medida de sus ángulos? Fíjense, este ángulo es un ángulo en el triángulo grande, ¿no? Este ángulo es un ángulo recto en el triángulo más grande. En el triángulo ABH, como es una proyección, el ángulo H es un ángulo recto. Así que este mide 90, este también mide 90. Por otro lado, yo ya sé acá que C más 90 más el que está acá es 180. Estoy hablando de este triángulo. Pero también en el grande sé que 90 más C más B es 180. O sea que si este es 90 y este es C y este no lo sé cuál es, o este es 90, este es C y este es B, entonces el que no conozco de este triángulo ABH es el ángulo B. Porque en este triángulo AHC la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Este es de 90. Este C, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Y lo mismo que me falta en el grande, en el ABC, que este es el de 90, este C y este es B. O sea que este ángulo que tenemos acá mide lo mismo que B. Y este ángulo mide lo mismo que C. Por eso esos triángulos, los tres triángulos que vemos acá, el grande y los dos chiquitos, son semejantes. Tienen la misma forma, de diferente tamaño. Como dijimos que son proporcionales los lados que se corresponden, por ejemplo acá, BC y BA, dice, ¿no? BC sobre BA. BC es la hipotenusa. Entonces, miremos el triángulo grande, ABC. El cateto mayor, que es BC. La hipotenusa, que es BC, es al cateto menor de este triángulo. La hipotenusa es al cateto menor, como en el otro triángulo, ABH, la hipotenusa en el triángulo ABH es AB, es al cateto menor, que es BH, que es lo que está escrito acá. Si miramos ahora los triángulos ABC, que es el grande, y ACH, que es este, entonces también BC es ACA, BC es la hipotenusa, es ACA, es el cateto mayor, como en este chico, la hipotenusa es AC y el cateto mayor es CH, que es lo que dice acá. Lo mismo va a pasar con el teorema de la altura. ¿Les parece? La altura sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es media proporcional entre los segmentos en que divide a esta. La altura es esta. AH es medio proporcional, ven, aparece acá, entre BH, entre los segmentos en que divide esta altura, en su pie de altura, la hipotenusa. BH y HC, son las dos partes en que lo divide. Entonces, BH es AH como AH es HC. En este BH es el cateto menor. El cateto menor es al cateto mayor, en este triángulo, el menor es al mayor, como acá en este otro triángulo, el menor, su menor, es al mayor. De acá aparece
esta igualdad, que es el teorema de la altura, el medio proporcional. Eso nos va a servir para construir el medio proporcional. Después viene el teorema de Pitágoras, que será la próxima. Si queremos hallar el medio proporcional entre dos números, entre la medida de dos segmentos, vamos a ver con este teorema cómo vamos a hacer. Si traducimos acá en esta figura estos datos, tenemos A y B y queremos hallar X. Podemos decir que BH es A, HC es B y la altura es X. Porque la altura es la que es medio proporcional entre BH y HC. O sea, entre esta medida y esta es la altura. Entonces vamos a hacerlo con GeoGebra. Vamos a hacer un nuevo. Tenemos dos segmentos, queremos construir el medio proporcional. Entonces ubicamos sobre una recta a los dos segmentos que tenemos. Ubicamos un segmento, que serían los que queda dividida la hipotenusa, el otro. Y la altura tenemos que hacer, ya que tenemos que hacerla perpendicular a esta recta. Acá va a estar el segmento X que buscamos. Lo que no sabemos es cuánto mide la altura. Pero lo que sí sabemos es que acá tiene que haber un ángulo recto. Tiene que formar un ángulo recto. Entonces lo que vamos a hacer es trazar una circunferencia. Concentro en el punto medio. ¿Dónde está? Punto medio. De este segmento, que sería la hipotenusa del triángulo. Este el punto F. Si hacemos la circunferencia con centro en F, que pase por los extremos de la hipotenusa, esa circunferencia va a cortar a esa perpendicular, bueno, en dos puntos, tomamos cualquiera de los dos, o uno u otro. Ese punto H. Esta medida DH es el segmento que estamos buscando. ¿Por qué? Porque yo ya sé que este ángulo, voy a hacer el triángulo rectángulo, es un ángulo recto. ¿Por qué sé que es un ángulo recto? Porque está inscripto en una semicircunferencia. Fíjense, el vértice está en un arco de circunferencia, un lado pasa por este punto que es C, el otro pasa por este que es E, entonces es igual a su central correspondiente. El central correspondiente también pasa por C y por E. Es de 180 grados el central correspondiente, por lo tanto es un ángulo recto de 90. Cuando uno quiere hacer un ángulo recto, podés hacer una circunferencia para hacer un ángulo recto, ¿no? Haces un diámetro, en el punto medio haces la circunferencia. Si yo tomo cualquier punto de la circunferencia, y hago así y así, pasando los lados por los extremos del diámetro, va a quedar un ángulo de 90. Entonces así hacemos el procedimiento para encontrar el medio proporcional. Usamos el teorema de la altura y el teorema de los ángulos inscritos en un arco de circunferencia. En este caso de semicircunferencia, 180 grados, estos son 90. Ya teníamos el triángulo rectángulo y esta es la altura, que es medio proporcional entre este segmento y este. Entonces, si lo tengo que construir, armo con los dos segmentos de la hipotenusa y hago el triángulo. Hago el triángulo con esta altura, ¿no?
la altura está en el punto en que es extremo de un segmento y extremo del otro segmento. Bueno. Ahora voy a poner todo en la plataforma, qué puntos son, para leer. Y revisar. No nos queda mucho más de teoría. Yo creo que la semana que viene, la otra, y ya después hacemos todos los ejercicios, pero tampoco quedan muchas clases. ¿Qué hago? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, segundo cuatrimestre es cortito. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo sobre el próximo formulario, profesora, ¿de qué unidades sería el próximo? De la 3 hay que hacer uno, y de la 4 podría ser otro diferente, para que sean dos distintos. O podría ser uno que estén los dos temas. No son, lo que pasa es que los temas de la 3 son más, los de la 4 son poquitos. Bueno, vamos a hacer dos. Esta semana hacemos uno, la semana que viene hacemos otro. Tampoco no tiene por qué ser complicado, ¿no? Los temas no son complicados, son muchos nada más. Pero no son complicados. Bueno, entonces nos encontraremos el próximo jueves. Chao, profe. Chao. Bueno, gracias. Chao. Chao, profe. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, profe.